Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Bienvenidas a la primera sesión sincrónica. Espero que me puedan escuchar correctamente. Si hay alguna falla de su internet o del mío, me lo hacen llegar, me lo hacen saber, por favor, para que así yo pueda darle una pausa. Espero que me logren escuchar. Bueno, Buenas tardes, se le escucha bien. perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes, Sheila. ¿De dónde es usted? Yo soy de Teapa, Tabasco. De Teapa, Tabasco. Excelente, bienvenida a nuestra aula virtual. Espero que sí nos logres escuchar y le vamos a dar de una vez inicio a la sesión para que así avancemos. Si hay alguna duda, me lo hace saber, por favor. Bueno, iniciamos con uno de los temas dentro de nuestra actividad y nuestra asignatura que es Teoría Pedagógica 2. Si ustedes bien, como bien se dan cuenta, en plataforma están nuestras actividades. No sé si alguien de ustedes ya revisó plataforma. Está también la lectura, donde se va desglosando tema por tema. Aquí en nuestra clase también voy a ir pues resumiendo y sacando lo más importante de cada uno. Iniciamos con un pensamiento de uno de los teóricos, filósofos, también muy importante, eh, que parte de una filosofía, ¿verdad? De un pensamiento pedagógico de los diferentes autores que nosotros vamos a encontrar. Este es un filósofo, un pensador de la era de la antigua Grecia, que es Platón, y la forma que él determina en un contexto de los ayeres a la educación. Platón distingue dentro de esta parte de la filosofía y de la parte de la educación como una perspectiva en cierto punto de genialidad que tiene el ser humano y de competencia que tiene el ser humano para poder partir de una teoría que ya existe dentro de un entorno natural. Ojo, hablamos de factores importantes como ¿qué es la epistemología? ¿Sí? ¿Para qué funciona o qué herramientas nos da para poder desarrollar dentro de este espacio educativo, el aula virtual, la epistemología? Sabemos que es dentro de lo que nosotros podemos observar y de lo que podemos tener, pues nos va a llevar a un sinfín de poder cuestionarnos partiendo de un conocimiento y de una parte consciente que tenemos nosotros los seres humanos. Abona un conocimiento, busca desde la creatividad que tiene el ser humano un conocimiento. Hablamos de qué es un conocimiento desde una parte educativa muy importante. Hablamos de un conocimiento que transita por la psique, por un nivel de pensamiento que se tiene, entre otros. Ahora, todos aquellos apuntes, teoría o el conocimiento que se puede tener desde una perspectiva que puede ser momentánea, que también puede ser estudiada y que al final nos va a llevar a entender ese verdadero conocimiento que nos dice Platón, a ese verdadero entendimiento de verdades profundas, verdades, válgase la redundancia, verídicas, ¿va? Hablamos ¿por qué dentro de esta parte Platón menciona que es importante sostener una realidad para que ésta se vuelva consciente? Podemos recordar siempre y cuando leamos, estudiemos, le demos un tiempo para poder recordar. Si el ser humano no realiza estos factores en un proceso de de estudiantes, como son ustedes, o un proceso maestro que ahorita está con ustedes frente a grupo, tenemos que buscar,
tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que ver una parte creativa para que entonces entremos y podamos entender qué puede ser una sesión, para qué me sirve, etcétera, etcétera. Todos estos factores que tienen este conocimiento, cómo lo adquirimos, cómo lo reforzamos, hasta qué punto nosotros como seres humanos nos adentramos dentro de esa parte de una conciencia, de una psique, hasta encontrar esa parte del entendimiento. ¿Alguna duda? Continuamos. Dentro de nuestra lectura también se desglosa el método dialéctico, ¿verdad? Que este método dialéctico nos instruye y nos conduce un poquito a lo que es la enseñanza o el aprendizaje. De una manera muy particular, según Platón, todos poseemos un conocimiento, ¿sí? No hay ser humano dentro de esta parte, dentro de este contexto que no sepa absolutamente nada, ¿sí? Siempre sabemos algo, por muy sencillo que podría significar, ayudamos a otras personas. Ahora, cuando hablamos también de ese factor dialéctico, pues tendemos a tener ese conocimiento, pero también a poderlo transmitir. ¿Cómo lo transmito? Partimos desde la dialéctica, desde el nivel de comunicación, desde el diálogo que puedo tener, como lo estamos haciendo ahorita, y sé que ustedes me entienden perfectamente porque hablamos desde algo muy cultural, el mismo idioma, ¿va? Entonces, hay puntos o hay espacios donde de repente esta parte de la dialéctica culturalmente a veces no logramos tener la conexión porque o hablamos un idioma diferente o soy una persona, es un ejemplo, que habla mucho desde no hay un diálogo, no busco el diálogo ni la comunicación, sino que hay una imposición de lo que estoy explicando y tal cual quiero que lo digan o tal cual quiero que lo reciban. Entonces aquí, pues tenemos un nivel de conocimiento que estamos recibiendo, pero que al final, si tengo dudas, pues no las pregunto porque me pueden regañar, ¿va? Ahora, todo tiene un proceso, todo tiene un conocimiento. La educación desde un pensamiento platónico, pues siempre va a estar vinculada a esta parte del cosmos, de la armonía, de buscar siempre un equilibrio, de ese equilibrio que existe con los seres vivos, con la naturaleza, y también pues vamos procurando y nos vamos esforzando de manera que todo sea más fácil, se vuelva más práctico y también a este principio del ser humano, pues vamos a ir buscando dentro ya de una sociedad niveles de comunicación y niveles educativos. ¿Alguna duda? ¿Sí me logran escuchar? Sheila, Sí, Berenice, sí, sí. ¿sí? Gracias. Gracias, Sheila Nieves. Ahora, nosotros, dentro de lo poco o lo mucho que tenemos ese conocimiento, como bien les compartía, perdón, hay conocimientos previos cuando hacemos un diagnóstico. Gracias, Berenice. Cuando ejemplificamos, cuando buscamos las verdades educativas en un contexto que les estoy hablando ya muy pasado, pero que hoy en día lo seguimos retomando, ¿va? Como Platón, Aristóteles, Sócrates y los diferentes teóricos que vamos a ver pues más adelante, ¿ah? Ahora, uno de los teóricos que marca
No te preocupes, compañera. No pasa nada. Con que me escuches es suficiente. Gracias. Ahí me puedes escribir. Uno de los teóricos muy importantes que aparece en la unidad número 1 es Juan Luis Vives, ¿verdad? Es español, es de esta nueva parte de un movimiento pedagógico del siglo XV o 18, del 15 al 18, si no me equivoco. ¿Va? Entonces, a partir de aquí, Luis Luis Vives, esta pedagogía donde nos invita a poder utilizar mucho la ciencia de la ciencia que es la que alcanzamos para poder comprobar cualquier hecho educativo. Pero también hacemos uso de esta parte empírica que a veces no tenemos cómo comprobarla, pero me funciona como una herramienta didáctica, ¿va? Entonces, todo es tan importante dentro de este estudio del ser humano. Habla un poquito también del alma humana, de la inteligencia que tiene el ser humano y la capacidad que tiene también de comprender todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, podemos hablar un poquito de la espiritualidad, que no hay que confundirla con la religión. Podemos hablar un poquito de la parte universal o de algo que me esté aconteciendo sin estar equivocándome a poder hacer diferentes o entenderle diferentes cosas, ¿va? Entonces, sí es importante dentro de esta parte del estudio para poder alcanzar un conocimiento, pues el aprendizaje de la gramática, ¿verdad? La gramática que también está vinculada con la lengua que tiene cada uno en los diferentes espacios. En el caso de nosotros, pues la lengua española, ¿no? Entonces no nos entendemos a la perfección. Todo esto resuelve dentro de estos casos de la gramática que si no hablo el mismo idioma o me mandan muy lejos a trabajar y estoy trabajando, esto es un ejemplo de Chiapas, con los niños tzotziles, celtales, tojolabales o en diferentes puntos donde tienen una lengua materna. Y si la desconozco, se me va a dificultar esta parte de comunicación. Otro punto, Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio es también conocido, muy reconocido como el padre de la pedagogía, uno de los apartados muy importantes de Comenio es que todos los hombres o todos los seres humanos tenemos una aptitud innata para poder alcanzar el conocimiento, ¿va? Entonces, regresamos como al principio. Todo ser humano siempre sabe algo y todos tratamos de compartir lo que vamos aprendiendo. Entonces, acá la verdad es que lo que nos está compartiendo Comenio es que por instinto el ser humano y también la parte que puede aprender dentro de un proceso que puede ser lo que me pueda dar mi cultura, ¿va? Este método pedagógico que él propuso y que se sigue utilizando son parte de nuestros procesos mentales, pero también de aprendizaje, de observación, de hacer uso de nuestros sentidos, de hacer uso de nuestra razón. Y todo ello, pues esta corriente pedagógica y todo lo que incluye nos permite avanzar en un proceso educativo y no retroceder. Ah, tiene que ser efectiva, tiene que ser comprendida, mas no memorizada. ¿Por qué? Porque memorizamos a veces y no le damos ese gusto, esa razón de poder explicar, si es que a mí me gustó y lo desgloso. No, yo la aprendí tal cual estaba el concepto y tal cual lo pongo y la verdad no sé qué significa. Ojo con eso, ¿sí? Entonces sí nos damos cuenta que todo aprendizaje
que no debe de ser memorístico, sino un poquito más práctico, creativo, que integre estas habilidades que tenemos como seres humanos, que somos creativos, que tenemos diferentes habilidades, que somos proactivos, pero que sobre todo hacemos uso de una teoría, pero también lo llevo a la práctica. ¿Va? Entonces, todas las escuelas defendiendo a las instituciones, hombres y mujeres, ¿verdad? Señalamos de repente si hay responsabilidad, si hay una buena difusión, hay una buena comunicación y estamos organizados, mis estudiantes les apuesto que aprenden, ¿sí? El método que nosotros utilicemos lo aprende, siempre y cuando también, pues ellos pongan de su parte. De repente tenemos los libros que pueden ser físicos, tenemos los libros digitales que son como el que ustedes están teniendo en su plataforma, ¿va? Entonces, también desarrollamos la parte de la aptitud que es muy importante y consideramos que dentro del proceso educativo esto influye para mejoras de un alcance de nuestro conocimiento. ¿Va? Entonces, el método que se utilice, siempre y cuando le demos una guía, lo reforcemos, alcanzaremos a poder trabajar, a poder alcanzar lo que estamos viendo. El método de Comenio era esencialmente religiosa. Nosotros no trabajamos con esa parte, pero nos invita a la parte espiritual, ¿sí? No la confundamos, como bien les compartía yo, pero sí si creemos en el Ser Supremo y que tiene muchos nombres, aquí no nos interesa. Sin embargo, pone Comenio, lo pone como tal y nosotros nada más hacemos mención, más no tenemos que tener como un tipo de religión para poder tomar, pues vamos a decirle así como un ejemplo, nuestra sesión, ¿va? Cuando nosotros prestamos pues la atención necesaria, damos nuestra aportación, nos damos cuenta que es importante reconocer que podemos lograr el objetivo que nos hemos proclamado, alcanzado, ¿sí? Entonces, pues, como bien lo dice al final de uno de los textos o al inicio, todos podemos, siempre y cuando nos demos la oportunidad de saber reconocer que tenemos ciertas habilidades. Ahora, ¿qué nos dice John Luke, que es otro teórico que ustedes van a encontrar sobre la idea educativa? ¿Sí? Hablamos también igual de un pensamiento muy asertivo de la educación, partimos también de la inteligencia que tiene el ser humano, también vemos las capacidades que se tiene, el alma del niño de repente no es palpable, pero se puede observar según nosotros podemos decir de la parte moral, la parte ética, entre otros. Nos dicen que al igual tiene un apartado donde dice, no es una hoja en blanco, siempre tiene algo nuevo que escribir en un pequeño apartado, ¿sí? Ahora, pues nos damos cuenta también que él habla mucho de que no, que el ser humano, de que el ser vivo tenga una formación, pero también tenga una transformación. Jamás niega la existencia de las aptitudes y las facultades interesantes o debilidades también que puedan tener nuestros estudiantes. ¿Cuál es el pensamiento pedagógico de Luke? Que la doctrina educativa sobrepasa de repente el aspecto instructivo del aprendizaje. Hablamos de una educación integral. Comprende la parte integral, la, la parte física, la parte intelectual y la parte moral. Y así consecutivamente llevamos tres saberes, el saber físico, tres fines, perdón, que es el físico, el saber y aparecen las virtudes de cada uno de nosotros.
o de nuestros estudiantes. Y todo esto, que trae mucho a nuestra lectura, nos lleva a que el sujeto tiene que ser un ser vivo, espiritual, sano, bondadoso y que no tenga muchas carencias en el factor espiritual. Aquí John Luke remarca que debe de vivir en armonía, que debe de ser feliz. ¿Alguna duda, compañeritas? No, maestra, todo bien explicado. Muchas gracias. John Luke, al estar observando desde muy de frente, le voy a llamar así, la educación en los tiempos pasados, pero que hoy en día nos toca a nosotros hacerle a nuestros estudiantes un camino más fácil para poder entender esa educación, ¿sí? Puede ser pública, puede ser privada, pero al final lo que yo quiero o el docente quiera es que ustedes aprendan, comprendan y sobre todo que a un futuro pues lo puedan llevar a la práctica. Podemos hablar de la educación tradicional, de la nueva escuela o de lo más moderno, etcétera. Pero al final la idea clara es hacer uso de un método de enseñanza y de aprendizaje que se debe, que la verdad es que se debe y se deberá ser o mirar y ser atractivo, ¿sí? Llamativo. Dentro del aspecto pedagógico hay que utilizar colores. Pero más que eso, también secciones de cómo voy a explicar. Y debe de ser de repente, la enseñanza tiene que ser gradual. ¿Por qué? Porque pues así vamos aprendiendo todos. Por ejemplo, aquí unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Si hablamos de niveles preescolar, primarias, o sea, todo debe de tener un orden. Asimilo y comparto este ejemplo, no es primero caminar, luego gatear, o primero correr, caminar y luego, no, sino primero se gatea, se camina y se corre. Lo mismo pasa en el sistema educativo. Todo va de la mano con algo para poder mejorar y claro, en un proceso de nivel primaria, secundaria, pues vamos viendo esta parte importante de cómo la parte intelectual desde mis niños, mis adolescentes, jóvenes, etcétera, 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 ¿va? Entonces, sí debemos de reconocer que todo sujeto tiene la necesidad de educar al niño desde la parte de su nacimiento y poderlo mentalizar que sí puede, ¿sí? Que allá afuera va a poder y que le debe de poner mucha voluntad. Esto es algo importante de lo que nosotros venimos desarrollando. Ahora llegamos a otro teórico que es Juan Jacobo Rousseau. Rousseau habla de la fuerza del valor desde la infancia. Habla de cómo el ser humano puede sobrevivir en un medio natural con todo y dificultades que existan, ¿sí? El niño es el centro de toda educación. Rousseau le dijo o conformó esta palabra de la educación paidocéntrica. El centro de todo proceso educativo tienen que ser nuestros niños o nuestros estudiantes, ¿sí? Queda claro aquí que la educación también debe de ser gradual. Nosotros como profesores o los profesores, como bien lo dice, los teóricos, debe, deben y debemos de confiar en las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Podemos intervenir muchas veces para el bien del estudiante. Hablamos de que nada es malo, ¿verdad? Si yo le estoy enseñando hábitos positivos, si yo le transmito conocimiento de los textos, del que sea, no hay uno en específico. Y las acciones dentro de Rousseau, que habla un poquito de esta parte
lo positivo y lo negativo. En un apartado de la lectura dice que quien corrompe al niño es el adulto. Y sí, somos el reflejo de nuestros niños y ellos van a copiar lo que somos cada uno de nosotros con aspectos negativos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros corrompemos el alma o el espíritu del niño con todo lo que le vamos instruyendo negativamente. Si es un hábito bonito, el niño va a tener su alma limpia, pura y muy inteligente, ¿va? Toda la obra de Juan Jacobo Rousseau, mucho, nos va a llevar a un pensamiento en donde se centra sobre todo en ese proceso de educación del niño. Las características del niño es que nosotros podamos reconocer qué es lo que necesita un niño en miniatura. Ojo, este es un apartado también. No debemos introducir en el cuerpo de un niño el pensamiento de un adulto. El niño es niño, el adulto es adulto, ¿sí? Pero hemos encontrado a niños que piensan como un adulto. Hagan de cuenta que es un adulto en el cuerpo de un niño. Ya no tuvo infancia, estuvo trabajando el doble, estuvo a cargo de sus hermanitos, de la casa a mamá, o sea, es un sinfín, es un adulto en el cuerpo de un niño. El ejemplo más claro, cuando crecen, todo lo que no pudieron hacer, como en el proceso que se lleva y se lleve, de verdad, es muy importante, porque pues ya no jugó, se volvió adulto desde pequeño. Entonces, cuando ya crece y tiene la oportunidad, retrocede a hacer lo que nunca pudo hacer cuando era niño, ¿sí? Debemos de ser futuros licenciados, pedagogos, muy en específico todo lo que nosotros vamos a transmitir en ese desarrollo espiritual, cognitivo, la conciencia, queda en el corazón del niño y en la parte de su conciencia. Seamos concretos, seamos docentes que vayamos formando a nuestros estudiantes con un proceso, que es lo que todo mundo digo, porque todos pasamos por un proceso de educación. De repente, a lo mejor se les olvidó tratarnos de la mejor manera. Eso no significa que nos quedemos enfrascados, que como a mí me enseñaron así y yo aprendí así, lo sigo reproduciendo. Hay una pedagogía nueva, hay una forma nueva de enseñar. ¿Alguna duda? Continuamos entonces, si no hay ninguna duda. Debemos estimular que el niño aprenda, que tenga deseos de aprender, que tenga deseos de ir a la escuela, que de verdad le guste, ¿sí? Que sepa el niño, pues analizar, pensar, que sepa esmerarse, que procure aprender, es lo que nos dice Rousseau. Y Pestalozzi, que es otro de los teóricos. Pestalozzi, suizo, y que participó en ciertos movimientos de mucha reforma política y de mucha reforma social. También fue uno de los grandes teóricos que fundó un orfanato donde intentó enseñar comercio, agricultura, y que tuvo una iniciativa, pero que no siempre todo funciona, ¿verdad? Pero pues lo intentó. No fracasa al 100%, pero lo intentó y ve que no da el fruto que él esperaba y se da como un receso por ahí. Parte de esto es que la actividad que debemos, o que en este caso Pestalozzi nos dice, es que los alumnos
tengan un objeto de estudio, tengan una parte importante de poder ir hacia lo desconocido, teniendo eh, esa parte de curiosidad. Al tener eso, Pestalozzi dice, bueno, vamos a trabajar la escritura, el canto, vamos a ver la educación física, también vamos a estimular el dibujo, la escritura, entre otros. Pero todas estas actividades que deja y que menciona Pestalozzi se deben de hacer al aire libre, donde realmente los niños nos sentimos libres o los estudiantes, ¿va? Entonces, este método, él dice que funciona y yo digo que sí funciona. Sí nos distrae, pero es parte de, ¿sí? De un proceso. Si estamos en el aire, al aire libre, si los llevo al campo para que exploren, etcétera, al niño le gusta, a nuestros estudiantes les gusta, ¿va? Entonces, aquí es cuando nosotros debemos de ver esa pauta para poder decir, es interesante, sí me gusta, sí quiero y por ello lo saco al trabajo a campo. Pestalozzi habla de una educación perfecta, habla que los niños tienen que ser vigorosos, que debemos de plantar, le voy a llamar el agua, perdón, árboles, que debemos de tener algo cerca para que el niño vea cómo va creciendo, qué frutos da. Y lo va introduciendo un poquito también al cuidado natural. La educación del hombre es también resultado permanente de la moral. La moral ya más o menos lo compartí hace un momento. Son también los ciertos hábitos, la forma de cómo transmitimos, cómo le decimos, qué es lo que espero de sus acciones. Y como bien compartía, si hay una acción positiva, es lógico que encontremos y recibamos algo positivo. Y uno de nuestros últimos teóricos, de lo mucho que nosotros podemos ver, les encargo que lean las lecturas, que si tienen alguna duda en el foro o en el WhatsApp, con mucho gusto les contesto. Georg Kirchsteiner, alemán, habla de la pedagogía activa, habla de una parte intelectual que debe de alcanzar el niño, creador de una enseñanza donde es más práctica, activa, por eso lo mencionaba, y está en contra, al igual que los demás, de una escuela memorística. Entonces, nosotros, con el apartado educación, pues nos damos a la tarea de poder procesar una información significativa para después poder llevar a la práctica. Todo dentro de estos puntos hay una asimilación individual de un conocimiento de nuestros niños o estudiantes y también, pues cuando trabajamos grupalmente, también hay un alto grado de conocimiento que empieza a transmitir el ser humano, el niño, propio de sus talentos, de sus habilidades y de todos sus valores. Y eso es bonito porque nos vuelve creativos, nos vuelve poder trabajar en equipo, poder ver el trabajo muy personal, pero sobre todo que vemos el alcance que tiene toda educación o el proceso que tiene toda educación en nosotros, ¿sí? Principios que Kerschensteiner utilizó y que muchos seguimos utilizando es el principio de totalidad, la individualidad. También habla de un principio de autoridad, una autoridad donde realmente no sea el autoritarismo total, sino donde el niño tiene autoridad tanto como para recibir una información como para poder cuestionar, al igual que el docente. Principio de libertad, entre otros. Todo eso nos lleva a que nosotros podamos defender
y trabajar todas las características de estos teóricos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, maestra, la verdad que muy buena explicación. Muchas gracias. Voy a terminar la sesión con el último teórico de los muchos que hay, como bien les compartía, que es Ovidio de Crowley. Ovidio de Crowley habla mucho de la globalización de todo lo que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, todo puede ser útil. A veces decimos, es que no tengo herramientas. A veces las tenemos, pero no las buscamos o no las sabemos utilizar. Habla de Crowley, de esta parte de la actividad, de que el juego es muy importante porque el niño orienta toda una gama de material didáctico o material de nuestro medio ambiente, que puede ser agua, que puede ser piedra, que puede ser arena, etcétera. Hoy en día, pues trabajamos con plastilina, plastilinas o masas de colores, frijolitos, maíz, etcétera, todo lo que podamos nosotros tener a nuestro alcance. ¿Y qué es lo que para qué nos sirve? Pues para que el niño palpe. Si tengo arena porque estoy en la costa, pues le muestro la arena, ¿verdad? Y si estoy en otro espacio, pues voy a ir trabajando con lo que se puede dar en cada uno de los espacios sociales y culturales. Todo material que utilicemos dentro del aspecto educativo debe de ser elaborado de tal manera que reproduzca como lo que hay en otro espacio, pero yo te lo traigo aquí a la mesa, ¿no? Pueden ser los cubos de madera, y trabajamos con la creación, de repente ejemplifico que un volcán, bueno, el volcán no podemos ir, pero lo vamos a hacer así, le ponemos, somos creativos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que De Croo nos muestra juegos, ejercicios, canto, que debemos de tocar, habla mucho con la parte sensoriomotora. Entonces, este factor nos va a pedir construir ciertos montajes o le podría yo llamar similitudes de algo con lo que yo quiero trabajar, pero que tenga un nivel de conocimiento. De Crowley considera que la observación es una de las bases donde también nuestros estudiantes se aprenden, logran tener ese alcance, ¿va? Sabemos que todos somos muy intelectuales, sabemos que también somos audiovisuales también, ideovisuales también, y que esto favorece a la parte de la enseñanza de la escritura. Le pongo ahí dibujitos y a nosotros también nos gustaba que mi libro de lectura trabajara ahí monitos, ¿verdad? O lo que sea para poder hacer con más alegría como el trabajo. Esto mismo favorece ese conocimiento. Alcanza el resultado significativo que nosotros podemos tener. Esta parte del aprendizaje significativo lo obtenemos, estimadas estudiantes, cuando somos muy visuales o somos muy auditivos o interpreto ya esa lectura con mis propias palabras. ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Pues la verdad que yo leyendo, pues al principio estaba un poquito perdida, pero me puse a investigar porque pues sí vi que era algo extenso los primeros dos, Las dos unidades. las dos unidades y sí, se logra entender pues cómo todos estos filósofos aportaron muchísimo en lo que es la educación y y te enseñan cómo mantener a un alumno centrado, cómo hacer que se motiven para seguir aprendiendo y todo esto busca formar individuos así con valores éticos, más sólidos y Ujú, pues igual aportaron muchísimo para el método de enseñanza de ahora en día. correcto.
Sí, y todos estos, la unidad número uno y la unidad número dos son puros teóricos. La actividad, como bien sabemos, si no me equivoco, es un cuadro comparativo. Entonces, ¿qué dice De Crowley? ¿Qué dice Pestalozzi? ¿Qué dice Claparede, María Montessori? Los que aparezcan. Sí, estoy haciendo un ejemplo. Vamos a rescatar nada más lo principal. Por eso ahí pido esta actividad porque son todos los teóricos que vemos en la unidad, en este, vamos a llamarle en esta asignatura. Son muchos, pues vamos a ser claros, precisos, rescatando pues lo más importante de cada uno. Pues fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente sesión, que es el próximo jueves a la misma hora, si no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Los espero en el aula virtual. Cualquier duda me lo hacen saber en el foro o en el WhatsApp igual personal y con mucho gusto les resuelvo su duda. Con esto terminamos. Agradezco mucho su atención y nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias Muchas gracias, igual, y cuídese. mucho gusto. Espero que para la otra ya podamos visualizarnos. ¿Les Sí, parece? sí, claro, Va. claro. Cuídense mucho. Un abrazo. Que pasen excelente tarde.